día. El presente video está más que todo para orientar el tema de la herramienta Customer Journey Map. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre eso. Primero, pues es bueno recordar que actualmente, recordemos, estamos trabajando con la metodología Design Thinking. Esta metodología Design Thinking tiene unos pasos para gestionar las innovaciones de maneras ágiles dentro de una organización. En este caso, recordemos que la innovación que estamos trabajando será en el caso de estudio que trabajamos en el laboratorio Clay, en la lúdica acerca de el sector productivo o la cadena logística y productiva del sector construcción. Entonces ya hicimos un primer paso. Recuerden ese primer entregable que fue el de empatizar, donde nosotros empezamos a consultar con los usuarios de esta lúdica o de esta cadena productiva cómo fue su experiencia. Ahora la cuestión es definir en qué parte de esa experiencia es la que vamos a intervenir. Entonces para eso vamos a trabajar con una herramienta que se llama el Customer Journey Map. ¿Okay? Entonces vamos a esta presentación para explicar en qué consiste eso. Entonces vamos a activar aquí la presentación y vamos a hablar acerca de algo esencial o inicial. Vamos a preguntarnos qué es una experiencia. Una experiencia especialmente es algo que alguien experimenta, algo que ustedes viven en contacto en este caso, pues con una empresa, con una organización. ¿Ok? Entonces la experiencia que en este caso nos interesa analizar es la que ustedes vivieron como usuarios dentro de la cadena productiva. Es decir, usuarios ya sea en el papel, por ejemplo, como clientes, en el papel como fabricantes de agregados o como cualquier otro eslabón que estuvo presente dentro de la cadena productiva. Entonces, en este caso, nos interesa saber cómo fue su experiencia ahí, pero no analizándolo desde el punto de vista, digamos, cualitativo, sino un punto de vista más cuantitativo, es decir, a partir de indicadores, ¿vale? Entonces, esa gestión de la experiencia consiste más que todo en el control, seguimiento y mejora que se le hace sobre esa vivencia, esa percepción que tuvo el cliente acerca de un producto que está experimentando. Ese producto puede ser algo tangible o un servicio. Entonces, después de esas interacciones, es que se consulta cómo fue esa experiencia, para entender cómo fue, ya sea de manera física, emocional o psicológica, esa interacción o ese contacto con las empresas. A partir de eso es que se hace una gestión eh, para fortalecer la forma en que se presta el servicio. ¿Ves? O sea, a partir de esa experiencia yo sé en qué debo mejorar, qué es lo que debo intervenir para que las próximas interacciones que tengan mi cliente o los usuarios con un proceso o con un servicio sea mucho más gratificante, sea una mejor generación de emociones dentro de ese contacto. Entonces, en este caso, lo que buscaríamos dentro de la lúdica es garantizar que ustedes como usuarios de esos eslabones, al momento de sentarse en esas mesas, tengan una mejor experiencia al momento de hacer llegar su mercancía hacia el cliente consumidor, hacia el cliente final. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se busca mejorar, pero a partir de la experiencia, de lo que se vivió desde esa lúdica. Recordemos algo que estamos haciendo desde la ingeniería concurrente. Siempre que vamos a hacer un diseño desde ingeniería concurrente, se tiene en cuenta al cliente. El cliente es quien genera la concurrencia en estos procesos de diseño, de innovación. Entonces, hay que caracterizar la experiencia. Para eso se emplean dos herramientas. Una herramienta que, digamos, especialmente caracteriza, es decir, describe o identifica cuáles son las operaciones que se están trabajando, que es el mapeo de servicio, y una segunda que es el Customer Journey, que el Customer Journey ya permite, es la que nos vamos a enfocar especialmente, es la que permite exactamente medir las experiencias en cada una de las operaciones que hemos identificado en el mapeo de servicio. Entonces, esta primera herramienta se llama mapeo de servicio. Digamos, aquí estamos haciendo un mapeo de servicio de un servicio de ferretería. ¿Okay? Aquí básicamente nos interesa saber, pues, cuáles son las interacciones que hay entre cliente y servidor.
qué hace el cliente y el servidor para que se dé el servicio. Entonces, eso se da, digamos, que en una línea de tiempo de manera secuencial. Yo les voy a compartir este ejemplo para que entiendan cómo se hace. Digamos que en este curso no vamos a ser tan rigurosos, no nos interesa mucho saber exactamente cómo estructurar este mapeo de servicio, pero al menos identificar las operaciones que se hacen. Saber cuál es el paso a paso para que el servicio se concrete. ¿Ok? En el caso de la lúdica, las operaciones que se daban tienen que ver mucho en la forma en que ustedes llenaban o el paso a paso que ustedes hacían para llenar los formatos que ustedes ejecutaban semana tras semana. Entonces, digamos que esas son las operaciones que nos interesa saber. Saber cuánto van a pedir, saber o decidir cuánto van a pedir, decidir cuánto van a despachar, decidir cuánto van a mantener inventario, decidir cuántos vehículos son los que van a trabajar durante la semana. Entonces, digamos que en eso se enfoca el paso a paso de las operaciones que se tienen en cuenta para el servicio que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, digamos que el mapeo de servicios debe identificar eso gráficamente. Con esa información, ya ahí sí pasamos al Customer Journey. Que en el Customer Journey, digamos, nos interesan esas interacciones, esas operaciones, describirlas, saber cuáles son las actividades del cliente y actividades del servidor. Digamos que hasta aquí esa información ya está en el mapeo de servicio. Pero a partir de eso ya empezamos a identificar elementos como son las expectativas, es decir, qué es lo que espera el cliente vivir en esa interacción. El canal de comunicación, digamos que esto se utiliza ya en Customer Journey que son más rigurosos. El que nosotros vamos a hacer durante nuestro curso es más liviano, nos vamos a abordar especialmente en los indicadores. Y esos indicadores tienen que ver especialmente pues con lo que vamos a ver a continuación, con el esfuerzo del cliente, con la satisfacción y con la promoción la promoción del servicio. Entonces, vamos a ver en qué consiste eso. De acuerdo al comportamiento de esos indicadores, se van a medir las emociones que están viviendo el cliente. Y esa emoción me va a decir si esa interacción que estoy viviendo con un servicio provoca un momento de verdad, es decir, un momento feliz, un momento de agrado dentro del servicio o un momento de dolor. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a verificar si estamos viviendo entonces emociones positivas o emociones negativas. Ok, esa emoción negativa o positiva, como les dije, lo vamos a sacar dentro de unos índices de experiencia. Esos índices de experiencia son los que vemos a continuación. Hay un índice neto de recomendación, que es el NPS, que mide cuántas personas son promotores de nuestro servicio y miden cuántos son detractores. Detractores es el que no recomienda mi servicio y el promotor es el que sí lo recomienda. ¿Okay? Entonces vamos a hacer medición de ese indicador. También tenemos el índice de satisfacción. Este que sí creo que lo deben conocer. Este indica cuántas personas están satisfechas de nuestro servicio y cuántas insatisfechas de acuerdo a la experiencia que tuvieron. Entonces, eso también se puede medir dentro de nuestra gestión de experiencia. Y por último, el Customer Effort Score, que habla del esfuerzo del cliente que vive dentro de un servicio. Este básicamente habla de qué tan conflictivo, qué tan difícil fue para el cliente acceder a un servicio, completar un servicio. Eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando medimos una experiencia del cliente con un servicio de salud, con una EPS, por ejemplo. Es muy difícil contactarlo, es muy difícil que te asignen una cita, es muy difícil que te respondan a tiempo, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, con un ejemplo que les voy a mostrar ahorita, van a encontrar lo difícil que ha sido la experiencia del cliente en ese tipo de servicio. ¿Okay? Entonces, estos indicadores, la idea es que se ilustren dentro de esa tabla que es el Customer Journey Map, para que se identifique cómo es la experiencia que está viviendo el cliente en la medida que va atravesando el servicio. Entonces, bueno, esto es algo, un tema de calidad. Voy a parar aquí esta parte y vamos a ver cómo sería un ejemplo de un Customer Journey Map como el que vamos a trabajar dentro de nuestro curso. ¿Okay? Permíteme, voy a ampliar esto aquí.
Esto es lo que quiero hacer. Listo. Ok, entonces, no sé si ustedes recuerdan, yo les mandé una encuesta para que ustedes me calificaran la experiencia que ustedes han tenido en ciertos servicios, uno de bar restaurante y otro en el sector salud con las consultas externas. Entonces, aquí estoy mostrando una construcción, o sea, ya tomamos unas 150 encuestas con el sector salud y encontramos que tiene esta medición de indicadores. Le pregunté por 3 indicadores: la satisfacción, la promoción y el esfuerzo del cliente. ¿Ok? Y ustedes me respondieron esto de manera grupal. Esas 150 encuestas me respondieron que la satisfacción está en un 11%. ¿Ok? En la solicitud de encuestas. O sea que hicimos, esto lo preguntamos 10 veces: la satisfacción, promoción y esfuerzo. Una para la solicitud de consulta, una para la verificación de autorización en una consulta externa, luego para la consulta de disponibilidad, asignación de citas, luego las recomendaciones que se dan dentro de la consulta médica, el ingreso al sistema, la orientación, la espera a la consulta, la evaluación médica y el diagnóstico y recomendación que da el médico. Entonces, ahí consultamos con ustedes, que han sido los usuarios, cómo ha sido el comportamiento de su satisfacción, qué tanto promocionarían esa parte del servicio, lo promocionarían, lo recomendarían a una persona, a un conocido, y qué tanto esfuerzo fue para ustedes acceder a esa parte del servicio. Entonces, ahí hubo una medición y un cálculo de estos indicadores. Obviamente, entre más bajo, pues naturalmente es peor la experiencia. La idea es que esto fueran experiencias o calificaciones altas. Donde tenemos una mejor calificación podría ser, por ejemplo, en la consulta de disponibilidad, o, no, perdón, en la asignación de la cita, o en las recomendaciones médicas, ¿ok? En las recomendaciones para atender la cita, en la orientación que se le da al cliente, por lo que vemos acá, y digamos que en el diagnóstico y recomendaciones. ¿Dónde tenemos una peor experiencia? La tenemos acá en la solicitud de consulta y en la espera para ser atendidos por el médico. ¿Cómo identifico eso? De acuerdo a la medición numérica de estos indicadores. Aquí lo que hice fue identificar dónde estos indicadores tienen una menor calificación. Y vemos que especialmente aquí, en este factor, tenemos que la recomendación o el EPS, el índice de promoción y recomendación, es de menos 25. Es la menor de todas las operaciones. Por lo tanto, es algo muy crítico que hay que revisar. E igualmente el nivel de satisfacción es el único que se encuentra en negativo. Entonces, estos dos elementos son muy bajos en la fase de espera de este servicio. Entonces, es algo que hay que mejorar sí o sí. Es decir, en esta parte estamos identificando, recordemos que en el Customer Journey tenemos unas fases. Una fase que es inicialmente de empatía. Empatizamos con el cliente. Con esa empatización construimos o tenemos la información para construir esta tabla que es el Customer Journey. Pero con el Customer Journey ya vamos a priorizar, vamos a definir exactamente qué es lo que hay que intervenir, cuál es el problema que hay que trabajar con el cliente. En este caso vamos a intervenir problemas que tengan unos indicadores bastante críticos, ¿ok? En este caso estaremos trabajando, yo creo que tengo un lapicito por acá, estaríamos trabajando especialmente en el tema de la espera. Porque tiene esta medición bastante bajo. E igualmente estaremos trabajando en la solicitud de consulta, porque también tiene unos indicadores bastante bajos. ¿Ok? Entonces, sobre esas dos operaciones es la que estaremos haciendo innovación. Es decir, las próximas fases del Design Thinking, que vendría siendo la ideación. Recuerden lo que hicimos con los aviones de papel: idear, luego prototipar y por último el testeo. Esas innovaciones, esas ideas de productos o mejoras tienen que ser enfocados hacia esto, hacia cómo se hace la solicitud de consulta y cómo mejorar la experiencia en la espera del cliente dentro de ese servicio de atención médica. Entonces, el Customer Journey nos va a servir para esto, ¿vale? En la próxima clase vamos a trabajar
un ejercicio de construcción de un Customer Journey. Yo les voy a pasar la información para que ustedes traigan previamente lo que vamos a hacer y a partir de ello vamos a construirlo, vamos a trabajarlo para que ustedes identifiquen gráficamente cómo se va a realizar. ¿Okay? Entonces, por favor, esperen las indicaciones y estoy atento a cualquier pregunta o cualquier cuestión que ustedes tengan, ¿vale? Muchas gracias.